Mujeres, gloria a Dios. Hombres, gloria a Dios. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo está? ¿Cómo está? Dígale al que tiene a un lado, yo estoy bendecido. Dile, yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Yo estoy bendecido. Escucha bien. Necesito que tú pongas esta mañana y durante todo este día tu atención a la palabra de Dios. Nosotros sabemos que la palabra de Dios dice que muchos son los llamados, y pocos los escogidos. Pero esta mañana yo voy a tomarme el permiso de cambiar la palabra escogidos a decididos. Por lo tanto, muchos son los llamados, y pocos son los decididos. Porque cuando el Señor Dios llama, escúchalo bien, cuando el Señor Dios llama, no juega contigo. Muchos son llamados, pero pocos son los decididos. Y hoy yo vine a predicar el primer anuncio. Me encanta que esta mañana me han invitado a predicar a servidores, a gente que se supone ha decidido entregarle su vida a Jesús. A gente que se supone que ha iniciado un camino de conversión. A gente que se supone que ya conoce aquel Dios del que yo le voy a hablar esta mañana. Por lo tanto, muchos son los llamados, y esta mañana y durante este retiro, yo espero y tú no seas de todos los que fueron llamados a este retiro, sino que seas de los que se deciden una vez más, escúchalo bien, una vez más por Cristo. Yo soy el padre Javier Morales Franco, soy originario de Chihuahua. El predicador es un muchacho chulo de Chihuahua. Y hoy quiero hablar, como dice Pablo, no a niños espirituales, porque Pablo nos dice, Javier Morales Franco, Pablo dice, escucha, Pablo dice, cuando eran niños, yo les hablaba como niños. Pero ahora que son adultos, ya no les doy alimento de adultos. Ahora yo les doy comida de adultos. ¿Y qué espero yo de los servidores? Porque cuando uno brega con niños, se da cuenta que al niño usted lo tiene que estar callando a cada rato. Yo espero que los adultos en el espíritu hoy pongan atención a la palabra de Dios. Porque cuando uno brega con niños y aquellos que son educadores no van a mentir, uno tiene que brincar, cantar, echar marometas, todo para persuadir a quien le está hablando. Pero yo no estoy con niños, yo no estoy en una guardería espiritual. Hoy me han invitado a hablarle a gente decidida por Cristo. Y lo primero que usted tiene que entender esta mañana de servidores, que toda palabra que hoy va a ser predicada es para usted.
Porque los carismáticos tenemos la tentación de pensar que la palabra que se proclama en nuestros grupos de oración, en nuestras asambleas, son para aquel que no vino. Son para aquel que está a mi lado. Hace un tiempo en mi parroquia llegó una señora muy enojada a la sacristía porque yo había predicado y porque yo había hablado de ella en la homilía. Y aquella mujer brava puertorriqueña se metió a la sacristía. Yo sé que esas no hay aquí, alaba lo que vive. Acá no son bravas, son los que le siguen, alábalo. Se metió a la sacristía y me dijo: padre, eso que usted dijo, lo dijo por mí. Y yo la vi y me quería salir el hombre viejo. Y respiré profundamente. Yo ni la conocía. Yo la había visto escasas veces en la parroquia. Pero dejé que la mujer se desahogara. Cuando la mujer terminó de desahogarse, yo respiraba para que el hombre viejo no saliera de atrás para adelante como ella. Y le dije: sí, eso que yo dije, lo dije por usted. Y por aquel, y por aquel, y por aquel, y por el otro que vino. Porque la palabra de Dios tiene un destinatario. Y cada vez que la palabra de Dios es proclamada y es predicada, no tiene otro destinatario más que yo, más que tú. Por lo tanto, hoy al comenzar el retiro de servidores de la diócesis de Arecibo, tengo que entender perfectamente que todo mensaje que será proclamado durante este día es para mí y no para nadie más. No es para aquel que no vino, no es para aquel que tienes a un lado, es palabra de Dios para ti. Y tú crees en el Dios vivo, y tú crees en el Dios que habla a través de su palabra. Y hoy queremos que Papá Dios se complazca en medio de sus elegidos, pero no solamente en medio de los elegidos, sino en medio de los decididos. Amén. Amén. Porque muchos son los llamados, porque muchos son los llamados y pocos los decididos. Y esta primera enseñanza se basa en el Salmo 119. Salmo 119. Verso 105. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mis senderos. Vengo a hablarle a servidores. Por lo tanto, use su Biblia. ¿Sabe cuál es el error? Use su Biblia. Con la tecnología hemos avanzado mucho, pero hemos retrocedido mucho. Los círculos de oración de la renovación carismática se han convertido en círculos virtuales. Usted tiene aquí la Biblia, pero yo quiero decirle que usted la tiene que tener aquí. Levante su Biblia, aquel que la trajo. Ah, gloria a Dios. Gloria a Dios. Salmo 119. Versículo 105. Recuerde que yo no estoy en niño, en guardería infantil, estoy con adulto espiritual. Amén. Y dice que la palabra de Dios es lámpara. Y la Biblia se presenta a sí misma a través de imágenes humanas para que usted y yo
la comprendamos. Dios ha querido usar tu lenguaje y mi lenguaje para que escuchemos su voz. Dios ha querido usar aquello que vemos cotidianamente para hablarnos al corazón. Nosotros quisiéramos que Dios muchas veces nos diera mensajes en lenguaje angelical o que nos hablara a través de imágenes nunca antes vistas. Pero Dios, que es un Dios que ha elegido el camino simple para hablarnos, ha elegido imágenes familiares para ti y para mí. Porque si hablándonos en castellano nosotros no le entendemos, imagine usted y yo si Dios nos hablara en lenguaje angelical. Menos, tendríamos más excusa para no atender la palabra santa que Dios nos ha regalado. Y quiero comenzar esta enseñanza con un pequeño cuentito. La Biblia nos va a acompañar durante todo el retiro, pero quiero hablarte de un pequeño cuentito para que puedas hoy identificar qué tan cerca o qué tan lejos estás como servidor de esta lámpara que tiene que ser para tus pasos, que es la palabra de Dios. Hace muchos años, escúchalo bien, hace muchos años, yo creo que ninguno de ustedes había nacido. Aquí la más viejita tiene 120, alaba lo que vive. Pero hace muchos años, en Florencia, hubo un obispo que tenía gran afición por la pintura. Y este obispo quería pintar en su catedral toda la vida de Jesucristo en frescos. Y comenzó a buscar algún pintor que le ayudase. Y comenzó a investigar entre los pintores más famosos de Italia, porque el obispo quería que su catedral tuviera los frescos más bonitos, más espectaculares en aquella región. Y encontró a uno y lo mandó llamar. Y le comenzó a explicar a aquel artista lo que quería en su catedral. Y mientras le explicaba, aquel artista soñaba el sueño del obispo. Y comenzó el trabajo. El artista lo hizo porque necesitaba chavito, no porque tuviera devoción. Pero comenzó a pintar aquellos bellos pasajes de la vida de Jesucristo. Y comenzó desde la encarnación y empezó con el nacimiento y así. Y poco a poco iba dibujando, iba pintando aquellos frescos, pero él tenía una convicción. La cara de aquellos personajes tenían que ser caras reales para que la pintura pudiera hablar. Él necesitaba identificar a hombres y mujeres que le reflejaran algo a las personas que viesen aquellas obras de arte en aquella catedral. Por lo tanto, cuando iba pintando, iba buscando a personas que le pudieran ayudar. Y cuando llegó a la etapa de la presentación, cuando el niño tenía 12 años, salió por aquella ciudad italiana a buscar a algún niño que le hablara, que le reflejase lo que él pensaba que el niño Jesús era cuando tenía la edad de 12 años. Y a lo lejos, en un parque, vio a una madre que tenía a un niño rubio, inteligente, lindo, sano, jugando. Y se acercó a la señora y le dijo: señora,
Estoy trabajando en un proyecto y me gustaría que su hijo fuera el modelo para pintar un fresco en aquella catedral. La mujer se sintió honrada de aquel hombre que escogiera a su hijo y le dijo, claro que sí. Y lo llevó. Y así aquel artista fue pintando todo en aquella catedral. Le encontró mucho trabajo encontrar los rostros de Jesús más grandes, porque se daba cuenta que entre más grande el hombre, más sufrimiento había en su rostro. Se daba cuenta que algunas veces entre más grande el hombre, sobre todo ya cuando tenía que pintar a Jesucristo adulto, no encontraba porque la cara del hombre reflejaba otra cosa menos lo que la cara del Salvador reflejaría en su imaginación y en su entendimiento poco de teología. Así fue. Duró años y nunca encontró el rostro de Judas. Dejó parada la obra porque le costaba mucho encontrar el rostro de este hombre. Continuó trabajando por otros lados. Vino otro obispo, llegó otro obispo y el cuarto obispo se dio cuenta que la obra de arte estaba inconclusa y mandó llamar al canónigo de aquella catedral y le preguntó qué había pasado. Y él explicó que el artista hacía muchísimos años, cerca de 24, lo había dejado así porque no había encontrado el rostro que reflejara la cara de Judas. Y aquel obispo dijo, yo quiero que lo termine, mándemelo a buscar. Y buscaron por toda Italia aquel pintor hasta que lo encontraron. Una vez que lo encontraron, el obispo le dijo, tiene que terminarme eso. Los obispos italianos son bravos. Los de aquí son muy santos, alaba lo que vive. Amén. Tiene que orar por los obispos, amén. Aquel hombre encorajinado le dijo, me lo acaba porque a usted ya se le pagó. Y aquel artista comenzó a pensar en dónde pudiese encontrar el rostro de Judas. Y comenzó a pensar en la historia de Judas. Y comenzó a buscarlo, pero no lo encontraba. Así que un buen día dijo, iré a estos lugares de mala muerte. Lo buscó en las barras, lo buscó en los tuburios, lo buscó en los lugares donde nadie se atrevería a ir, hasta que lo encontró en una barra. Vio a un hombre triste, a un hombre que tenía la cara y la mirada llena de desesperanza, a un hombre que parecía que tomaba como si no hubiese mañana y el día de hoy se tuviese que tomar todo el vino. Y dijo, este es. Y se acercó a él y tenía miedo de explicarle que lo quería para modelar a Judas, porque una vez que él le dijera que era para eso, seguramente aquel hombre, aunque borracho, con poca educación religiosa, iba a decir que no. Y le dijo, Señor, estoy haciendo un proyecto de arte. Y le salió la labia puertorriqueña. Los puertorriqueños son labiosos, alaba lo que vive. Y le dijo, mire, estoy trabajando en un proyecto de arte y usted es el indicado. Mire esos ojos que usted tiene. Y le empezó a levantar el ego. Uno es feo, pero si le dicen que es guapo se lo cree. Uno a veces parece changuito, pero si le dan un piropo uno se cree Brad Pitt, alaba lo que vive. Y aquel hombre se convenció
Y fue a aquella catedral y el artista comenzó a trabajar. Y mientras el artista comenzó a trabajar, aquel hombre comenzó a llorar. El artista sorprendido porque aquel hombre había comenzado a llorar, lo miró profundamente a los ojos. Un encuentro de miradas. La mirada de Judas y la mirada del pintor. Y le dijo, usted no se acuerda de mí. Y efectivamente, habían pasado más de 24 años y aquel pintor no se acordaba de él. Y aquel hombre le dijo, es que yo hace muchos años le serví como modelo para ser el niño Jesús. El pintor comenzó a llorar. Judas, o aquel hombre que había sido elegido para ser Judas, comenzó a llorar. Y mientras lloraba, la gracia de Dios iba transformando su rostro. Mientras lloraba, sus ojos iban cambiando poco a poco y esa mirada también lo iba haciendo. Hermanos servidores, estamos llamados a reflejar la luz, el rostro de Jesucristo en nuestra vida. Pero cuando tú y yo, aún dentro de la iglesia, decidimos la oscuridad en vez de las tinieblas, puede que en nuestros grupos de oración, puede que dentro de nuestra comunidad de la renovación carismática ya no reflejemos el rostro de Cristo, sino que reflejemos el rostro de Judas. Salmo 119, verso 105, es el mismo. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Nos servirá para esta mañana acercarnos y poder ver realmente a quién usted y yo en nuestro ministerio estamos reflejando. Necesitamos de la palabra de Dios para reconocer si en nuestro liderazgo, si en nuestras comunidades estamos siendo reflejo de Jesús o reflejo de Judas. Estamos siendo reflejo de los valores del reino de Dios o estamos siendo reflejo de lo que nosotros mismos pensamos. Por eso, servidor, palabra de Dios, tiene que ser para usted guía para sus pasos. Porque si la palabra de Dios no es guía para sus pasos, no es guía para su círculo de oración, no es guía para sus pequeñas comunidades, usted y yo podemos convertirnos en todo menos en reflejo de Cristo Jesús. Amén. 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 Usted y yo podemos reflejar cualquier idea contraria, menos a los ideales del reino de Dios. Hace un tiempo vino una señora donde mí y me dijo, Padre, la Virgen está muy triste. Yo dije, bendito, pobrecita. Dígame por qué. Porque la lámpara, la velita del Santísimo está apagada. Y la Virgen me dice que está sufriendo mucho. Yo antes de comenzar la misa me había fijado que le quedaba un chispito.
y había tomado la determinación de no cambiar la vela hasta que se acabara totalmente. Yo sabía que la vela estaba encendida, pero esta mujer, medio presentada, dirían a los boricuas, vino y me dijo que la Virgen estaba triste. Y yo le dije a la señora, venga para acá. Y la llevé donde el Santísimo, y la velita estaba prendida, pero estaba a punto de apagarse. Y yo le dije, dígale a la Virgen que vaya al oculista porque se está volviendo ciega. Aquella vieja se puso de todos colores y dijo, con usted no se puede, y se fue. Cuando tú y cuando yo perdemos de rumbo, cuando tú y yo dejamos de escuchar la palabra de Dios, hermano, comenzamos a imponer opiniones y las ponemos en los labios de Dios. Hay muchos hermanos que reciben mensajes de parte de Dios en la renovación carismática, pero que no someten esto al discernimiento. Lámpara es tu palabra para mis pies, dice el salmista, luce mi sendero. Todo aquello que usted y yo recibamos tiene que pasar por el filtro de la palabra. Y no solamente por el filtro de la palabra, por el filtro del magisterio, por el filtro de la iglesia. No hay nada nuevo bajo el sol. Servidores, palabra de Dios tiene que ser lámpara para iluminar tu vida, para iluminar tu ministerio. Yo necesito de esta palabra para darme cuenta y para ver realmente quién soy hoy. Escúchalo bien, quién soy hoy delante de Dios. Amén. Hay un canto protestante que a mí me gusta mucho. Es de Jesús Adrián Romero. Yo no soy cantante, pero se lo voy a intentar cantar. Y dice, cuando nadie me ve en la intimidad, cuando no puedo hablar más que la verdad, cuando no hay apariencia, cuando al descubierto queda mi corazón. Y dice él, ahí soy sincero, ahí mi apariencia de piedad se va, ahí es tu gracia lo que cuenta, tu perdón lo que sustenta para estar de pie. ¿Y qué voy con esto? Que hoy, ahí donde Dios quiere hablarte, tenemos que dejar que la palabra de Dios no solamente sea leída por nosotros. Hoy tengo que dejar que esta palabra me lea a mí. El hombre que ha crecido, la mujer que ha crecido en la vida espiritual, se da cuenta que cuando uno tiene relación con la palabra santa de Dios, ya no soy yo solamente quien la lee, sino es esta palabra santa que lee mi vida y me muestra y me ilumina. Ahora este país tiene muchos problemas con la luz, no voy a entrar en eso. Bueno, yo sé que acá ustedes son finos de high class y acá usted no tiene problema con la luz. Pero allá por mi rancho, por Fajardo, Humacao, la luz viene y va, la luz viene y va, la luz viene y va. Y yo me he dado cuenta de cuánto yo necesito la luz. Fíjese bien, vivimos en un país tan acomodado que si no tenemos aire, ay Dios mío,
esto está muy caliente. Yo estoy encargado de 2 parroquias. Y en una parroquia no tenemos aires. Es más, el párroco anterior la cerró con zinc. Por lo tanto, tenemos mucho calor. Mucho calor. Y el cura tiene más calor porque se pone todo para celebrar misa. Alba, estola, casulla. Y hace unos días no teníamos ni siquiera los ventiladores pequeños porque no teníamos luz. Si eso es caliente, eso era más caliente. Temperatura infernal, alaba lo que vive. Y yo fui a celebrar la misa y la gente empezó en cuanto llegué, Padre, pero que aquí hace un calor. Padre, pero que aquí hace un calor. Padre, pero que aquí hace un calor. Es que la luz. Yo los volteé a ver fijamente y le dije, mire mi hermano, pórtese bien. Porque más caliente está allá abajo. Dile al que tienes a un lado, pórtate bien, que más caliente está allá abajo. Pórtate bien, que más caliente está allá abajo. Necesitamos de la luz. Pero no solamente necesitamos de la luz eléctrica. Necesitamos que la luz de la palabra, servidores, ilumine toda nuestra vida. La oscuridad en la Biblia, en sentido metafórico, tiene muchos significados. La oscuridad en la Biblia, en sentido metafórico, significa un mundo sin Dios. Primera de Juan 1, del 5 al 8. Primera de Juan 1, del 5 al 8. Oscuridad en la Biblia, sentido metafórico, mundo sin Dios. Dice la palabra de Dios, este es el mensaje que le oímos y les anunciamos, que Dios es luz sin mezcla de tinieblas. Palabra de Dios. Palabra de Dios. La oscuridad en la Biblia, el mundo sin Dios. Y nos damos cuenta de la necesidad de que la palabra sea lámpara para nuestros pasos y luz en nuestros senderos cuando prendemos el noticiero. Esta misma semana en Georgia, Atlanta, Estados Unidos, un alumno de 14 años dispara, mata, tomó el arma de papi. Un mundo sin Dios que necesita que la palabra de Dios sea lámpara para sus pasos. Amén. Pero yo no puedo comenzar hablando de lo macro a lo micro. Esto es de lo micro a lo macro. Necesitamos que este mundo sin Dios se deje iluminar por esta palabra que es luz para los pasos, comenzando por ti. Porque la palabra de Dios, ¿para quién es? ¿Para quién? ¿Para quién? Para mí. Yo puedo decir, este mundo está loco, pero yo soy parte de ese mundo loco. Por lo tanto, puede que yo también esté un poco loco. La oscuridad en la Biblia también es en sentido metafórico, sinónimo de pecado. Y los servidores de la renovación carismática necesitamos que la lámpara de la palabra de Dios ilumine nuestros pasos, que sea luz en nuestro sendero, para darnos cuenta en dónde estamos. Juan 12, 35, 36. Juan 12, 35, 36. Jesús les dijo, la luz está todavía entre ustedes, pero por poco tiempo.
Caminen mientras tenga luz, para que no los sorprenda en las tinieblas. Quien camina a oscuras no sabe a dónde va. Mientras tengan luz, crean en la luz y serán hijos de la luz. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Mientras vamos creciendo en el camino del Señor, nos vamos convirtiendo en servidores mañosos. Mientras vamos creciendo en el conocimiento de Dios, vamos justificando. Mire, mi hermano, yo tengo poco tiempo de cura, pero confieso a muchas personas casi todos los días. Y me llama la atención cuando vienen los servidores, los voluntarios de la parroquia a confesarse. Y algunas veces me dicen, padre, yo no tengo pecado. Hace días me peleé con una señora porque me dijo, yo le digo Ave María Purísima, sin pecado concebida, hace cuánto no se confiesa, bla, bla, bla. Y le digo, dígame sus pecados, padre, no tengo pecado. Y dije, a lo mejor estoy con la Virgen María, alaba a los que vive. Todo no es chiste, es real. Dígame sus pecados. Padre, no tengo pecado. Entonces, váyase porque yo no la puedo confesar. Padre, deme la absolución presentada a esta mujer. Yo no le puedo dar la absolución porque usted no tiene pecados. Y cuando yo le absuelvo en el nombre de Cristo, de Dios, de la iglesia, sus pecados son borrados. Pero si usted no tiene pecado, yo no puedo perdonarle nada. Padre, es que deme la absolución. ¿Pero de qué te voy a absolver, chica? Aquella mujer se encorajinó y se levantó y se fue. Servidora de la comunidad. Yo necesito que la palabra de Dios ilumine mis tinieblas, porque yo voy caminando, pero en el camino me caigo. Libro de los Proverbios, hasta el justo peca 7 veces al día, cae 7 veces al día. ¿Cuál es la diferencia entre el justo y el pecador? Que el justo se levanta y camina, mientras que el pecador, el impío, perece en el pecado. Amén. Amén. Todos pecaron y están privados de la gloria de Dios. Necesitamos que a esta altura de nuestra vida espiritual, la palabra de Dios venga a iluminar, hermano y hermana, aquello que por años usted y yo hemos justificado en nuestra vida. Yo soy mexicano, pero he vivido mucho tiempo en los Estados Unidos, pero tengo 3 años viviendo en Puerto Rico, pero predico para la renovación carismática. Y en los encuentros de la renovación carismática, cuando me toca platicar con los servidores, me doy cuenta de cuánta soberbia hay y no la vemos. Me doy cuenta de cómo nos gustan a los carismáticos los títulos y no nos damos cuenta. Me doy cuenta de cómo la palabra de Dios, hermano y hermana, ha sido destinada para otros y no para mí. Amén. Amén. Y necesitamos volver a las fuentes de la palabra. Necesitamos hoy, servidor, que esta lámpara ilumine lo que tú y yo intentamos justificar. En mexicano siempre decimos un dicho, genio y figura hasta la sepultura. En puertorriqueño también lo dicen, ¿o no? Genio y figura. Pues con ese genio yo no le voy a decir, pero no va para el cielo. Punto. Tiene que dejar. Y hoy también me predico a mí mismo. Tengo que dejar que la palabra de Dios ilumine mis pasos. ¿En dónde, servidor, tú estás el día de hoy
en el camino de la gracia. Es triste escuchar en las confesiones cómo los servidores dejamos tanto tiempo sin confesarnos. Usted y yo, sobre todo que estamos delante del pueblo de Dios guiándolo en la oración, debiésemos de ser como el grifo donde pasa la gracia para los hermanos. Pero algunas veces el grifo está muy sucio. Hace unos meses, recién ordenadito, fui a confesar a un retiro de servidores, de líderes. ¿Hace cuánto no se confiesa? Hace 1 año y medio. ¿Hace cuánto no se confiesa? Hace 2 años. ¿Hace cuánto no se confiesa? Hace 6 años. ¿Y cómo comulga cada 8 días? ¿Y cómo se atreve a pararse a ser instrumento de la gracia estando sucio? ¿Y cómo se atreve a ponerse como ejemplo? Dice Jesús a los fariseos semanas pasadas, Evangelio diario, no entran ni dejan entrar. Y esto solamente la palabra de Dios puede y tiene el poder. Solamente el Espíritu Santo puede convencer al corazón de aquel que, como dice el libro del Apocalipsis, tiene nombre de vivo y está muerto. Amén. El pecado se ha hecho parte de nuestra vida. Y si el pecado se ha hecho parte de la vida del servidor, el servidor necesita que esta palabra sea lámpara para sus pasos y luz para su sendero. Sentido metafórico, la oscuridad en la Biblia, tercer punto, es sinónimo del demonio. Efesios 6:12, porque no estamos luchando contra seres de carne y hueso, sino contra las autoridades, contra potestades, contra los soberanos de estas tinieblas, contra las fuerzas espirituales del mal. Palabra de Dios. Palabra de Dios. El servidor que vive en la oscuridad vive y trabaja para el partido del enemigo. Y el enemigo reclama tu vida. Dicen por ahí que si tú no te has encontrado en el camino al enemigo, quiere decir que vas caminando en su lado. Servidor, lo único que Cristo Jesús ha prometido a sus discípulos, la persecución, la cruz y en la otra vida, la vida eterna. Amén. Padre, yo no sufro persecución. Padre, yo no tengo problema. Padre, yo no. Pues tú sí vas tal vez caminando o vas jugando en la cancha del otro. Promesa de Cristo a quienes le sirven. Servidores de la renovación carismática. Promesa de Dios para usted y para mí. Persecución, cruz y vida eterna. Persecución, cruz y vida eterna. El enemigo reclama tu vida. El enemigo reclama tu ministerio. Por eso esta palabra santa tiene que ser luz para tus pasos. Por eso esta palabra santa, servidor, tiene que ser luz para tu sendero. Fíjate, el enemigo trabaja unido. Jesús mismo en el Evangelio nos lo dice. Lucas 11:18. Si Satanás se divide contra sí mismo,
entonces, ¿cómo puede sobrevivir su reino? Les digo esto porque ustedes dicen que expulso demonios con el poder de Belcebú. Palabra del Señor. Palabra del Señor. Si Satanás se divide contra sí mismo, ¿cómo en nuestras comunidades nosotros sí nos dividimos contra nosotros mismos? Él es el divisor, pero no se divide con los suyos. Y en este sentido, yo le digo a la gente cuánto tenemos que aprender de la técnica y de la táctica del enemigo. Él no se divide, pero nos divide. Y algunas veces nosotros los servidores, como estamos abiertos a servir a Cristo, sin querer, muchas veces también estamos abiertos para servir al enemigo. Ese comentario cizañoso, ese comentario sobre la hermanita, ese comentario sobre el hermanito, esa crítica sobre los líderes, esa desobediencia a los sacerdotes, esa desobediencia al párroco. Algunas veces los párrocos no quieren a la renovación carismática y yo estoy tan feliz de ello. ¿Sabe por qué? Porque ahí la renovación carismática no tiene que ser signo de división. Tiene que orar por su párroco para que su párroco se enamore más de Cristo como usted lo está. Amén. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno que no le guste! Y no porque no le guste es un mal sacerdote, ¿sabes? Y no porque no le guste no tiene al Espíritu Santo. Y no porque no le guste no es alguien que no ha sido tocado o elegido como tú lo has sido. Ese es el problema y la tentación de muchos de nosotros los carismáticos. Dividimos criticando al párroco. Es que al padre no le gusta, es que al padre no nos deja. Ora por él. Porque al criticarlo, tú estás siendo servidor no de Dios, sino del diablo. Amén. El padre vino bravo hoy. Me dijeron que eran servidores. Fíjese, mi hermano. Fíjese cómo cuando la palabra de Dios no es capaz de ser lámpara para nuestros pasos, nosotros seguimos cualquier palabra humana. Yo crecí en una comunidad carismática. Una de las comunidades carismáticas que yo frecuentaba tenía más o menos como 600 personas en la asamblea semanal. Había 2 ministerios de música. Teníamos ministerio de intercesores, de profetas, de viudas, de niños, de viudos. Todos los ministerios que usted se pudiese imaginar había en mi comunidad. Salían a evangelizar cada fin de semana. Viajaban a Estados Unidos por grupos completos con los predicadores, con los intercesores, con el ministerio de música. Mientras daban un retiro en Estados Unidos, tenían la capacidad de dar otro en México. 2 seminarios de vida a veces por fin de semana. Y si era mucha la demanda, se dividían los equipos y hasta 3 retiros se daban. Una comunidad de fuego, una comunidad que tenía y en la que yo podía sentir la presencia del Espíritu Santo. Una comunidad que me lanzó a mí con 14 añitos a predicar por primera vez. Una comunidad que confiaba en la gracia del Espíritu Santo. Primera vez que yo prediqué un retiro de Pentecostés, la parroquia llena. La parroquia llena. Yo no sabía qué decir, pero había una comunidad de viejitas de intercesión
que te bajaban al Espíritu Santo con tu y pluma. Alaba lo que vive. Un día llegó un nuevo párroco y el nuevo párroco juntó a la comitiva de la renovación carismática y comenzó a preguntar: ¿cuántos años usted tiene de líder? La líder tenía 20 años dirigiendo aquella comunidad. Y así siguió. Y entonces la de intercesión tenía 25 años dirigiendo el ministerio de intercesión. Y el de música tenía 13 años. Y así se fue. Y el nuevo párroco se dio cuenta que había necesidad de renovar la renovación carismática de su parroquia. Porque aunque había líderes muy buenos, había que dar espacio a los nuevos. Y estos líderes tenían que aprender también no solamente a mandar, sino a obedecer. Porque ¿cuántos de nosotros nos gusta mandar en nuestros círculos de oración? ¿A cuántos de nosotros no nos gusta mandar en nuestra comunidad? Y si no lo hago yo, no está bien. Y si lo hace la otra hermanita, no tuvo la unción del Espíritu Santo. Ay, esa oración que esa vieja hizo, la pude haber hecho mejor yo. Alaba lo que vive. El párroco se dio cuenta que tenía que renovar a la renovación carismática de su parroquia. Y aquellos hombres y mujeres no le dijeron nada, pero fueron a su asamblea y comenzaron a decir que el párroco los quería dividir. Y comenzaron a hablar tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto y tanto de aquel hombre que tenía una visión más pastoral sobre la renovación carismática en su parroquia, que comenzaron a atacarlo y atacarlo y atacarlo y atacarlo hasta que lo hartaron y cortó cabezas y puso nuevos líderes. Y aquella comunidad se fue. Y aquella comunidad que evangelizaba hasta 3 lugares diferentes con ministerio de música, con predicadores, se fue a la borda porque los líderes no querían pasar la batuta. La renovación carismática no se renueva, no crece, porque usted y yo no seguimos la palabra santa de Dios. Porque usted y yo no respetamos lo que Dios quiere. Dios quiere que la renovación se renueve y algunas veces nos va a proponer algunos cambios que no nos gustan. Y algunas veces nos va a mandar a obedecer. Y algunas veces nos va a mandar a la banca. Y es el Espíritu Santo. Amén. Amén. El Espíritu Santo que habla a través de sus pastores. El Espíritu Santo que habla a través del obispo. El Espíritu Santo que quiere renovar la iglesia. Renovación carismática. No se ha renovado en más de 50 años. Por eso algunas veces los círculos de oración parecen cajas de cotonetes, pura cabecita blanca. No se tape el pelo. Mira, por acá se hicieron así, alaba lo que vive. Renovación, servidores. Necesitamos que esta palabra nos ilumine para no dejarnos llevar por cualquier palabra que desune, que desobedece. Si un día tú estás haciendo un llamado a desobedecer a quien sea, alerta, porque el servidor se puede convertir en servidor del diablo. Y el diablo quiere reclamar tu grupo de oración. Y el diablo quiere reclamar tu ministerio.
Parecer ya voy con el tiempo, pero vamos a regresar con la enseñanza. Fíjate, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Toco este último punto. La oscuridad en la palabra de Dios metafóricamente también es sinónimo de odio. Primera de Juan 2:11. Primera de Juan 2:11. Quien odia a su hermano está en tinieblas, camina en tinieblas y no sabe a dónde va porque le ciega la oscuridad los ojos. Palabra de Dios. Cuando el odio llega a tu corazón, usted tiene que decir: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Cuando la envidia llegue a tu corazón, tú tienes que decir: lámpara es tu palabra para mis pasos y luz en mis senderos. Cuando el espíritu de soberbia y de desobediencia venga, porque tú no estás de acuerdo en algo en tu comunidad, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Cuando tú quieras irte, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mis senderos. Cuando flaquees en la fe, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Cuando creas que Dios no te eligió o estás equivocado, tu servidor, tienes que decir: lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero, porque muchos son los llamados y pocos los decididos. Decídete hoy por la palabra de Dios. Decídete hoy por Cristo. Decídete hoy dejar que la palabra te lea a ti mientras tú la lees a ella. Vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Espíritu Santo, ministerio de música. El único que tiene el poder para convencer es el Espíritu Santo, ¿sabe? A usted le pueden traer aquí al Padre Cantalamesa, el predicador del Papa, pero si el Espíritu Santo no le convence, no sirve para nada. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta mañana que nos haga latir el corazón por amor a la palabra. Vamos a pedirle al Espíritu Santo esta mañana que esta palabra sea luz, que sea lámpara. Tome su Biblia. Vamos a orar con la Biblia. Si la Biblia se nos describe como lámpara, ¿cómo usted usa una lámpara delante de usted? Si la Biblia se nos describe como una lámpara, yo le pregunto, ¿cómo usted la usa? ¿Cómo usa una lámpara? A veces buscando algo. A veces para verse a sí mismo o a sí misma. Lámpara es tu palabra. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz para mi sendero. Y ahí con esa lámpara en sus manos, y dámosle al Espíritu Santo que nos dé fe. Espíritu Santo, haznos entender la Escritura en el Espíritu que fue inspirada. Toda Escritura sirve para edificar, para exhortar, para animar, para reprender. Espíritu Santo, haz que creamos que esta palabra santa que tenemos en nuestras manos es lámpara para mí. Ven, Espíritu Santo. Clame al Espíritu Santo.
Clame al Espíritu Santo. Clame al Espíritu Santo. Lámpara. Lámpara, Señor, tu palabra para mis pasos. Lámpara para mis pasos. Lámpara para mis pasos, Señor. Usa esta lámpara hoy. Deje que ilumine. Deje que ilumine. Deje que ilumine. Llena, Señor. Clama a Dios. Lléname. Susurrando.
Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Abra sus labios y diga, lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Lámpara es tu palabra para mis pasos, luz en mis senderos. Amén. 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 Y dele un beso a su palabra de Dios. Y dele un abrazo a la palabra de Dios. Qué rico se está aquí, ¿verdad? Qué rico se está aquí. Qué rico se está aquí. Dígale al que tiene a un lado, lámpara es su palabra para tus pasos. Lámpara es su palabra para tus pasos. Luz en tu sendero. Amén. De nada.